Hola, queridísimos amigos. Informo de las noticias tal y como las encuentro e intento dar crédito a los artículos por su autor, pero no me hago responsable de las opiniones ajenas. Los rumores son difíciles de confirmar, porque son opiniones personales cuya responsabilidad es de quien las emite. Esta información se proporciona con fines educativos o de entretenimiento. Os animo a que realicéis vuestra propia investigación. Artículo de opinión. Pacto Sistémico Mundial. Posible convenio este verano. El lado oscuro pierde el control. Predicción del colapso sistémico. Momento crítico de la economía. 6 cardenales aspiran a ser papa. Comenzamos. Se ha acordado un nuevo sistema financiero mundial, según los comentarios hechos por diversos funcionarios en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington la semana pasada, informa Benjamin Fulford. Un acuerdo sistémico mundial es un pacto global que define las reglas fundamentales para el funcionamiento del sistema internacional en áreas claves. Implica la participación de la mayoría de los países del mundo, la creación de reglas o normas que estructuran el comportamiento de los estados y de otros actores internacionales y un impacto en el funcionamiento general del sistema internacional. Fuentes alternativas interpretan estos cambios como una señal de que la élite financiera mundial está perdiendo el control del sistema y de que se avecina una transición, e incluso sugieren la posibilidad de procesos de verdad y reconciliación o juicios por crímenes de guerra. El debate sobre perdonar y olvidar versus juicios por crímenes de guerra evoca referencias históricas como los juicios de Nuremberg, que sentaron precedentes en la justicia internacional para crímenes de guerra y de lesa humanidad. En las recientes reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington, los altos funcionarios internacionales han reconocido que la economía mundial atraviesa un momento crítico y que es imprescindible avanzar en acuerdos y cooperación para garantizar la estabilidad financiera y fomentar la innovación tecnológica. Esto se refiere a un marco de normas, principios o políticas acordadas a nivel mundial que regulan aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema internacional, como la economía, la política o la seguridad. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, subrayó la necesidad de restablecer la cooperación internacional y promover la innovación como clave para el futuro económico mundial, lo cual coincide con la percepción de que se está gestando un nuevo sistema financiero a nivel internacional. Consenso. El consenso alcanzado en las reuniones del FMI y el Banco Mundial apunta a una etapa de reformas y cooperación reforzada en el sistema financiero global, con énfasis en la regulación, la innovación y la resistencia económica. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguen siendo un factor de incertidumbre, aunque hay señales de apertura a la negociación. El proceso real es gradual y depende de acuerdos multilaterales, reformas institucionales y la evolución de las relaciones entre las principales potencias económicas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha criticado el desempeño actual del FMI y el Banco Mundial, aunque reconoce su papel central en el sistema internacional. Bessent aboga por reformas para que estas instituciones sirvan a sus partes interesadas y no al revés, en respuesta a la influencia de China y a su iniciativa de la Franja y la Ruta. Bessent pidió reformas clave para garantizar que las instituciones de Bretton Woods sirvan a sus partes interesadas y no al revés. También alentó al comercio alineado con la seguridad, sugiriendo que las alianzas de Estados Unidos deberían influir en la alineación económica, una contrapartida estratégica al cinturón y la ruta de China.
La guerra comercial con China, marcada por aranceles recíprocos, ha sido calificada de insostenible por Bessent, quien prevé una posible desescalada en los próximos meses. China, por su parte, ha dado señal de estar más dispuesta a negociar, aunque mantiene una postura firme y no cederá sin concesiones significativas por parte de Washington. Negociación. Se esperan reuniones de alto nivel entre los ancianos chinos representantes de la familia del dragón y la gente detrás de Trump para llegar a algún tipo de acuerdo para el verano. La pregunta que enfrentamos ahora es si estamos dispuestos a perdonar y olvidar los delitos mediante un proceso de verdad y reconciliación o si queremos juicios sumarísimos. Sea como sea, el lado oscuro ha perdido el control del sistema financiero y sus días de poder están llegando a su fin. Se trata de desarrollar herramientas prácticas para la supervisión del riesgo de liquidez bancaria y mejorar la resistencia del sector financiero no bancario, así como finalizar la aplicación de las normas del Acuerdo de Basilea III y revisar la eficacia de las regulaciones posteriores a la crisis financiera mundial, aunque existen retrasos e incertidumbres en Estados Unidos y el Reino Unido. También se trata de reformar las estructuras de decisión del FMI y el Banco Mundial para dar mayor voz a los países y comunidades más afectadas por la crisis financiera, así como mejorar la protección del consumidor y la innovación financiera, con especial atención a la prevención del blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, y facilitar la financiación de grupos excluidos como pueblos indígenas, mujeres y comunidades locales. Opiniones. Según Doug Casey, la mayoría de los bancos del mundo están al borde del colapso. Según Mr. Ed, el sistema monetario fue creado por la oscuridad para controlar y oprimir a la humanidad. Originalmente, los seres humanos intercambiaban bienes libremente, pero luego fueron sometidos a un sistema donde el dinero era necesario para la supervivencia, lo cual solo sirvió para esclavizar y restringir a las personas. A su juicio, el sistema financiero se describe como una herramienta para mantener el poder entre unos pocos privilegiados, quienes, según se dice, siguen las órdenes de la oscuridad y actúan en contra de los intereses de la población en general. Presenta el sistema como inherentemente corrupto, lo que conduce a la delincuencia, el sufrimiento y la supresión del progreso humano. Predice que el sistema financiero actual, basado en la codicia y el sufrimiento, está destinado al colapso. Los intentos de transición a la moneda digital se descartan como inútiles, con el argumento de que la realidad de dimensiones superiores no requieren dinero. Mr. Ed destaca que los humanos somos fundamentalmente seres de luz y que cada célula emite biofotones. Anima a la gente a reconocer su origen como semillas estelares y su naturaleza multidimensional, sugiriendo que el verdadero progreso y la felicidad proceden de la expansión de la conciencia y la liberación de creencias limitantes. También afirma que la transformación personal y planetaria es posible mediante la intención enfocada y el despertar espiritual. China. El Politburó chino también insinuó que se pondría fin a la esclavitud de la deuda de Banco Central al estilo babilónico cuando dijo que se establecerán nuevos instrumentos de política monetaria estructural e instrumentos financieros basados en políticas para fomentar la innovación tecnológica, expandir el consumo y mantener estable el comercio exterior. Cierra comillas. En una señal de que se alcanzará un acuerdo con China, Guo Jiakun, portavoz de Exteriores de China, declaró: «Tenemos las puertas abiertas». Esto se produjo después de que Trump afirmó tener una buena relación con el presidente chino Xi Jinping y prometió una reducción sustancial de los aranceles a las importaciones chinas y destacó que no busca jugar duro con China. El cumpleaños de Trump es el 14 de junio y el de Xi Jinping es el día siguiente, por lo que es probable que se desarrollen las discusiones en ese momento. Mientras tanto,
ambas partes están jugando duro. En particular, hay mucha actividad intensa de espionaje y fuerzas especiales centrada en los metales de tierras raras. Tierras raras. Desde 2010 se ha disparado la demanda militar de componentes que contienen 5 minerales críticos: antimonio, galio, germanio, tungsteno y telurio. China advierte a las empresas de Corea, Myanmar y otros lugares que podrían enfrentar sanciones si violan las restricciones de exportación de minerales de tierras raras. El problema no es encontrar tierras raras, sino establecer la infraestructura para procesarlas. Podría tardar hasta 5 años el desarrollar una cadena de suministro que sustituya el monopolio mundial de China en el procesamiento de tierras raras para convertirlas en materiales necesarios para producir desde iPhones hasta aviones de combate F-35. Sin embargo, parece que Trump ha conseguido un nuevo e importante suministro de oro y cobre en Bougainville. Se estima que el yacimiento contiene casi 6 millones de toneladas de cobre y casi 20 millones de onzas de oro, cuyo valor actual sería de unos 60.000 millones de dólares. Incluso con esta mina, Trump no tendría suficiente oro para pagar la deuda. Guerra comercial. Sin embargo, aunque China tiene la ventaja en tierras raras y oro, también tiene sus propios problemas. En primer lugar, acaban de darse cuenta de que no pueden vender sus bonos del tesoro porque si lo hiciera se dispararía el valor del renminbi y dejarían de ser competitivas las exportaciones chinas. La otra cosa es que Estados Unidos tiene a China bajo su control, ya que la guerra comercial amenaza con cerrar fábricas de plásticos chinas, que dependen de las importaciones de etano estadounidense, debido a los aranceles aplicados durante la guerra comercial. La falta de proveedores alternativos de etano y los contratos a largo plazo existentes dificulta que las fábricas chinas encuentren soluciones alternativas, lo que genera pérdidas financieras. Los indicadores económicos sugieren una posible desaceleración del crecimiento del PIB de China, lo que exacerbaría aún más los desafíos que enfrenta la industria del plástico y la economía en general. A menos que China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo, mucha gente no recibirá sus juguetes de plástico. Japón. Los turistas chinos están cancelando sus viajes a Japón en julio debido a los rumores de que ocurrirá un gran desastre en Japón el 5 de julio. La predicción trata sobre una especie de terremoto masivo y un maremoto en este verano. En otra fuente de tensión se desata una intensa guerra indirecta contra el maoísmo en Asia Oriental. China persigue a sectas como la Iglesia de la Unificación o Munis, la Ciencia de la Felicidad, Soka Gakkai y Falun Gong. Los Munis fueron creados por remanentes de la inteligencia imperial japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés les ha retirado el estatus religioso exento de impuestos y por primera vez ha declarado el control mental como un delito. Pakistán e India. El otro gran problema asiático es la amenaza de una guerra nuclear entre Pakistán y la India. Los ejércitos de ambos países se han disparado mutuamente tras un ataque terrorista. Un ministro pakistaní amenaza con atacar a la India con armas nucleares, y China ha advertido que luchará para proteger a Pakistán de una invasión india. Esperemos que se den cuenta ambas partes de que esto es simplemente otro intento del lado oscuro de iniciar su evento Armagedón planeado desde hace mucho tiempo. Ucrania. Rusia confirma que no se podrá alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania hasta que se vaya Zelensky y los nazis de su régimen enfrenten juicios por crímenes de guerra. Por eso fracasaron las conversaciones de alto nivel en Londres. El propio Trump afirma que Ucrania debería aceptar la oferta de Rusia. El exoficial de la CIA, Larry Johnson, y el general retirado Wesley Clark predicen que el ejército ruso ocupará tanto Kiev como Odessa. Rusia afirma que no quiere controlar las zonas no rusas de Ucrania. Europa. En la Basílica de San Pedro
Antes de la despedida del Papa Francisco, se le dijo a Macron y a Starmer que se alejaran de las conversaciones entre Trump y Zelensky. Además, Trump humilló a Macron al negarse a estrecharle la mano. En otra señal de que el régimen de Macron en Francia está llegando a su fin, el primer ministro francés François Bayrou se ha visto envuelto en un escándalo por violencia y abuso sexual presuntamente cometido en una escuela católica en su región natal de los Pirineos. Por otro lado, altos funcionarios europeos denuncian la toxicidad de Ursula von der Leyen y piden su dimisión, según la revista suiza Die Weltwoche. Su jubilación podría desbloquear muchas cosas, afirma la publicación. Oriente Medio. La última ficha de dominó en caer sería Netanyahu, según los rumores. Trump se está distanciando de él para evitar ser arrastrado a una guerra contra Irán, mientras intenta negociar con el régimen persa. Como prueba de ello, las delegaciones estadounidenses e iraní estuvieron juntas en el funeral del Papa, mientras que no fue invitado Netanyahu. El puerto más grande de Irán es ahora una ciudad fantasma tras una gran explosión. Fuentes del gobierno iraní afirman que fue causada por un cargamento de nitrato de amonio que estaba en tránsito hacia Uzbekistán, pero también sospechan de Israel. Mientras tanto, Irán está construyendo una barrera de 3.400 millones de dólares en su frontera con Afganistán. Su objetivo es combatir el tráfico de drogas y armas, la trata de personas y la inmigración ilegal, prevenir enfrentamientos fronterizos y asegurar la circulación de personas y mercancías entre ambos países. La última tarea que enfrenta Trump en Occidente es llegar a un acuerdo con Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, podría ofrecer un acuerdo amistoso. Tan pronto como se ponga de acuerdo, Occidente llegará a la parte difícil: negociar un acuerdo nuevo con China y Asia. Vaticano. El Vaticano ha activado un ambicioso sistema de vigilancia y ciberseguridad para evitar filtraciones durante el cónclave que decidirá al sucesor del Papa Francisco. El próximo Papa. Aunque el proceso es confidencial y no hay un favorito claro, varios cardenales destacan como posibles sucesores. Algunos de ellos son: primero, Pietro Parolin, Italia, secretario de Estado del Vaticano, que se considera un moderado con amplia experiencia diplomática, incluyendo negociaciones con China. Segundo, Luis Antonio Tagle, Filipinas, exarzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Matteo Zuppi, Italia, arzobispo de Bolonia, conocido por su enfoque pastoral centrado en la justicia social y sus esfuerzos de paz en Ucrania. Peter Turkson, Ghana, reconocido por su activismo en justicia social y desarrollo sostenible. Peter Erdo, Hungría, teólogo conservador con fuerte perfil ecuménico, representa una posible inclinación hacia posturas más tradicionales. Robert Sara, Guinea, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, es una figura destacada entre los sectores más conservadores de la Iglesia. Y estos son los 6 candidatos principales. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.